6 de la mañana en punto tenemos que, por supuesto, agradecerle a Pachito Alerta, que ahora nos está acompañando todas las mañanas desde las 5:30, también a ustedes, nuestros televidentes. Isa, muy buenos días. Se creció la familia, Mari. Se creció la familia, pero además nos trajo muy buenas noticias porque para nosotros significa dormir media horita más. Levantarnos alerta, pero durmiendo. Y le tocó a Pachito más. madrugar más, y bien lejos que vive, Sí. así es la vida. Buenos días, Mari, ¿cómo amaneció? Muy bien. Bien, me hizo ¿Cómo falta. le fue el fin de semana? Bien, me hizo falta. Bueno. Miren. Bienvenidos todos, 11 grados de temperatura hoy en Bogotá, está haciendo harto frío. Mañanita fría, pero nosotros lo sentimos con calorcito. Qué mejor manera que arranquemos esta emisión de lunes con las reflexiones que nos trae hasta ahora el Padre Walter. Aquí están sus momentos de fe. Muy buenos días, hoy cambiamos de horario y como aquí en el canal todo lo ponemos en manos de Dios, pues hoy decimos con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Muchas gracias, Padre. Al Padre Walter, que lo hizo rapidito. Y avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pide modificación al sistema judicial para sancionar de manera efectiva a los delincuentes. Se reunirá hoy con los congresistas electos y actuales. En algunas zonas la inseguridad es constante. En minutos estaremos en una de las localidades más afectadas. Irresponsabilidad al volante. Un motociclista que al parecer conducía bajo los efectos del alcohol arrolló a un adulto mayor causándole la muerte. El hombre fue detenido. La familia de esta víctima pide prudencia a los conductores y que se haga justicia. Momentos de pánico se vivieron en el barrio Villa Alejandría, en Santa Marta, donde la tierra literalmente se tragó parte del andén frente a una vivienda. La estructura quedó al borde del abismo. Hay temor entre los habitantes de este barrio. As Colombia arranca el día, las historias ya están pasando en la calle, en las regiones, en la vida real. Aquí las escuchamos y se las contamos. Esto es Noticias RCN de las 6 de la mañana. Más que un noticiero, una conversación. Y así arrancamos esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes que nos sintonicen en Noticias RCN. Estamos desde las 5:30 de la mañana con Alerta, pero llegamos, por supuesto, Maritza y yo a las 6 de la mañana y todo este equipo periodístico de Noticias RCN. De hecho, todos nuestros periodistas y corresponsales están listos en todas las regiones del país. Les van a aparecer a ustedes en pantalla para que los saludemos desde la localidad de Kennedy, la localidad de Engativá, en Santa Marta, en Cali y también en el centro de Bogotá, aguantando un poquito de frío. Ahorita nos vamos a ir con cada uno de ellos en las ciudades. Todos tienen completa la información. Vamos a comenzar primero, Mari, si le parece, hablando de nuestra ciudad, hablando de Bogotá y de la seguridad. ¿Cómo percibimos nosotros los ciudadanos, los que todos los días salimos caminando en transporte público, como sea, la seguridad? ¿Cómo percibimos lo que están haciendo las autoridades para contrarrestar la delincuencia? Oiga, Isa, qué bueno que usted acaba de decir nuestra ciudad. Ay, sí, ¿cómo porque es la vive? ciudad de todos. Por eso nos importa muchísimo lo que pasa en la capital, porque sí somos paisas, pero vivimos acá y esta es la ciudad que acoge a muchísimas personas de todo el país. Pues miren, la inseguridad es ahora ese caballito de batalla de la administración. Le está poniendo el ojo a esto porque a pesar de todas las capturas que se hacen, de los operativos, se siguen presentando muchísimos hechos de inseguridad, paseos millonarios, hurto de todo tipo, pero pues es que el tema es que son delincuentes que antes ya habían sido capturados. Claro, eso es lo entonces, paradójico. lo que termina siendo más grave y lo que más rabia nos genera a todos es que a estos delincuentes los dejan horas después en libertad. Entonces aquí comienza esa reflexión que queremos hacer todos sobre cuáles deberían ser esas reformas a la justicia que precisamente hoy va a proponer el alcalde Carlos Fernando Galán con algunos congresistas. Mire, por ejemplo, una de las localidades que presenta mayor número de denuncias con relación al hurto en todas las modalidades es Kennedy. Justamente estamos allí acompañando a la comunidad y recibiendo también esas quejas, esas denuncias. Jason.
Compañeras, en efecto, mire, hemos llegado a la localidad de Kennedy, es muy temprano, claramente, estamos en el sector de Villa de los Sauces, 6:05 de la mañana, empieza a reunirse aquí la comunidad para hablar del tema de seguridad, muy importante. Hay que mencionar que es un barrio totalmente organizado, vamos a ver las cámaras de seguridad y nos acompaña doña Adilia Quiroga. Bueno, ustedes muy juiciosos, tienen un frente de seguridad muy bello, muchas cámaras, sin embargo, se generan los hechos y hay preocupación. Claro que sí, señor. Buenos días para todos. Nosotros acá tenemos 32 cámaras que nos cubren todo el sector. Tenemos alarma con botón de pánico. Ahí la activa, acaba de activar la alarma, mostremos acá el control, doña Ilia, bueno, es todo totalmente armado, el frente de seguridad, ustedes reunidos como vecinos, como nos están acompañando, pero se generan los temas. Se generan, pero aquí la seguridad, pues no estamos tan mal porque cuando vienen, vemos la gente, allí los muchachos tienen las cámaras ahí, ven la gente probando llaves, activan la alarma y entonces la gente, los tipos salen a correr. Y bien, han venido a probar llaves, han venido a hacer escalera humana, pero entonces nos salva mucho tener la alarma y las cámaras. Acá hay unos videos que estamos observando de lo que se ha venido generando no solo acá en el barrio, sino en la localidad, y también son atracos a mujeres en las noches, Sí, señor. que eso y el llamado que ustedes hacen como comunidad. Sí, sobre todo el raponazo en motos. Acá en el paradero pasan en motos y les raponan el celular o lo que tengan, más que todo a las damas, a los adultos mayores. Nosotros somos un barrio que ya tiene más de 50 años y la gran mayoría somos adultos mayores, entonces aprovechan eso para venir en motos y todo a robar. Y pues nosotros acá tenemos el apoyo de la policía, porque gracias a Dios tenemos el apoyo de la policía comunitaria, la policía del CAI, pero de todas maneras la inseguridad, porque pasan en motos, ahorita la modalidad es en motos, andar robándonos a todo el mundo. Doña Elia, muchísimas gracias. Mire, le invito a usted, a nuestros televidentes, a que vean el siguiente gráfico, y son los casos de hurto que ocurren en la ciudad de Bogotá. En estos 2 primeros meses del año, o el conteo hasta el término de febrero, es que se han generado 19.869 hurtos a personas. Este delito, que es uno de los que más afecta a la ciudadanía, 340 casos denunciados al día, y las localidades más afectadas son Kennedy, Usaquén y Suba, por supuesto, en donde también estamos, Kennedy, como les mencionábamos. Y hoy hay un panorama muy importante, y es la reunión que va a sostener sobre las 9:30 de la mañana el alcalde Carlos Fernando Galán en la Alcaldía Mayor de Bogotá, con los congresistas actuales y electos, aquellos representantes de la Cámara por Bogotá, para debatir temas importantes, sobre todo como como la seguridad. Cómo puede incluso las autoridades, la policía, tener acceso más fácil a las cámaras de seguridad privadas a la hora de que haya un delito, y también el tema de modificar la justicia para que no queden tantos delincuentes en libertad y los casos queden impunes. Esto dice el alcalde mayor. La construcción de una agenda común entre alcaldía, policía, rama judicial y Congreso es fundamental para que tengamos más herramientas para la policía, por un lado, para poder capturar a los delincuentes, y para la justicia, para poder sancionarlos. Hay otros temas que vamos a hablar, por ejemplo, cómo en la práctica el delito de hurto de celular no es sancionado de manera efectiva en nuestro país. Vamos a estar entonces muy atentas, Mari, a esa reunión, a las conclusiones que se saquen, porque no puede ser que nuestros uniformados, que las autoridades hagan un esfuerzo permanente para capturar, incluso capturar en flagrancia a estos delincuentes, pero nada, que pasen unas horitas y ya queden libres. Es muy injusto también, ellos están arriesgando la vida. Claro, pero además este no puede ser un esfuerzo aislado del alcalde de Bogotá con la bancada de Bogotá. Esto tiene que incluir también al gobierno nacional, y en algún momento, en medio de esos discursos que ha dado el alcalde en los últimos días, decía, es que el gobierno nacional y el presidente de la República específicamente están romantizando el robo de celulares, porque el presidente dice, es un señor, es un jovencito que va y roba el celular, pero para dárselo a su novia. De eso no se trata. Se trata de la seguridad de mucha gente, de que valga también el trabajo de los policías, que de verdad está arriesgando su vida para capturar delincuentes, para que horas después los dejen libres. De acuerdo. Miren, son las
¿Qué horas son? 6 Las de 6 la de la mañana, mañana. 10 minutos. Es que allá son las 11:10. Bueno, Ay, sí. cambiamos de tema y ahora nos vamos a ir a Santa Marta porque hay momentos de angustia que se vivieron allí, los vivieron los residentes de un barrio, cuando de un momento a otro el terreno cedió y parte del andén desapareció frente a una vivienda. Me acordó a ese hueco que vimos en Bogotá que hace 8 días, tan miedoso que parece como de película. Y aquí lo que pasó es que una casa estaba ahí prácticamente en todo el borde y quedó suspendida sobre el vacío. Luis Fernando se fue hasta este barrio para revisar las afectaciones. ¿Qué le ha dicho la gente allá madrugadora en Santa Marta? Luis Fer, buen día. Marisa, televidentes, muy buenos días. Sí, de inmediato les muestro, porque aquí en el barrio Villas Alejandría, en Santa Marta, estaban haciendo un trabajo de instalación de tuberías de alcantarillado. Parece que hubo una filtración durante la noche y esto movió el terreno que se dio. Allí ustedes pueden observar unas casas que están en riesgo. Un enorme árbol también cayó, se cayó el andén. Arrancó prácticamente la protección de rejas que había en una de las viviendas y una situación que ha generado preocupación en este sector de Santa Marta. Y Noticias RCN acompaña, por supuesto, a los vecinos y líderes de este barrio. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Fulton Enrique Jiménez Pavón. Bueno, no es la primera vez que sucede esto aquí, ¿no? No, ya esto es como la cuarta vez y no estamos mal en el hundimiento del pavimento por el hecho de que la tubería que se instaló originalmente colapsó y hubo que hacer nueva tubería en este sector. Muy bien, señor, ¿su nombre cuál es? Luis Guillermo Coquíes Gutiérrez. Bueno, ¿y hubo temor, hubo angustia? Sí, claro, hubo angustia porque las personas que viven ahí, hay personas que viven solas de mayor de edad y tuvieron mucho temor. Los vecinos alcanzaron a asistirla para que tuvieran tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, las personas de 3 viviendas fueron reubicadas. Mientras tanto, se busca solución a este problema. Información desde Santa Marta, yo regreso con ustedes. Luis Fernando, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que pase allí. Dicen ellos, no es la primera vez que nos ocurre. Miren, vamos a hablar ahora de un caso que nos duele profundamente, que ocurrió aquí en Bogotá, pero que sin duda pues pasa en otros lugares de nuestro país. Sí, esta vez fue la imprudencia de un motociclista que le cobró la vida a un adulto mayor en la localidad de Engativá. Pero ¿por qué les decimos que ha sucedido en otras partes y que de hecho es común? Porque aquí tenemos las cifras. De cada 100 peatones que son arrollados, al menos 60 de ellos, 60 de esas víctimas son adultos mayores. Y ese es precisamente un caso al que nos vamos a referir en este momento, del que empezamos hablando. Luis Ramírez, un señor que tenía 90 años, que en cuestión de segundos, cuando estaba simplemente intentando cruzar la calle, un motociclista que iba a toda velocidad lo atropelló. Don Luis era un hombre independiente y trabajador. Y Efra, usted está a esta hora hablando con la familia de don Luis. Adelante. Mari, ¿qué tal? Pues nos vinimos hasta este lugar. Fue en esta zona, en la carrera 121 de Engativá, pueblo. Por acá venía caminando don Luis, iba a intentar cruzar acá muy cerca a esta cebra cuando fue arrollado por el motociclista. Pero ojo, quiero mostrarles acá, mostremos, Leonardo, los letreros acá que indican que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. No hay la menor duda. Y si no hay letreros, pues claramente está establecido que en una zona residencial la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora, así no hayan letreros. Nos acompaña a esta hora, Leonardo, por acá con Carlos Ramírez. Él es el hijo de don Luis. De don Luis, que lamentamos, Carlos, el fallecimiento, la muerte de su padre acá cuando intentaba cruzar la vía. Gracias, Efraín. Pues estamos acá justamente porque en esto no quede impune. No queremos que sin nosotros o con nosotros que la ley funcione. Esto no tiene por qué, la sociedad no tiene por qué funcionar así. Esto debe haber justicia, debe haber equidad. Mi papá en este momento está en la morgue, en medicina legal, y el motorizado únicamente está pendiente de su moto y capaz que en 5 días la moto sale libre y mi papá va a quedar enterrado sin poder darle, cremarlo en 4 años. Eso no es justo. La justicia debe ser para todos. Carlos, hubo un momento de falta de empatía, de decencia, de decoro
de auxiliar a su padre. El motociclista cayó y lo que pretendió fue salir huyendo, corriendo, pero por fortuna fue detenido por los propios ciudadanos. Pues aprovecho el medio para agradecer a la comunidad de Engativá y más a los amigos que ayudaron a mi papá, porque el motociclista se estrelló y lo único que estaba pendiente era si su moto estaba bien y huir del sector, del lugar del accidente. Si no fuera por la comunidad que lo atrapó, esta persona hubiera huido y no hubiéramos podido capturarlo. ¿Usted tiene alguna información sobre la prueba de alcoholemia que se le practicó? Usted dice que usted alcanzó a sentirle el tubo. A mí me llamaron los vecinos y yo llegué acá al lugar de los hechos. Mi papá ya se le había llevado la ambulancia. Y yo llegué acá, vi al señor, estaba en alto grado de alicoramiento, pero mucho. Yo mismo tomé videos, tomé imágenes, me di cuenta de eso. Me parece duro saber que el procedimiento no le toman la alcoholemia en el momento, sino hasta que le hagan los procesos de imputación. Debe hacerse inmediatamente, pero sí, yo lo vi así. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos pues que la justicia obre y estamos muy al tanto de los resultados de las pruebas de alcoholemia que se le hizo a este motociclista que iba a alta velocidad, a exceso de velocidad por la carrera 121 en la localidad de Engativá y que terminó con la vida de don Luis Ramírez, un señor de 90 años de edad. Efra, y si esas pruebas de alcoholemia no dan lo que tienen que dar, ahí el señor Carlos nos está diciendo que él tiene los videos, que él llegó en ese momento y eso también se puede tomar como una prueba para que se haga justicia por la vida del señor Luis, que además iba cruzando por la cebra, iba cruzando por donde debía hacerlo en una zona residencial. Gracias, Efra. 6 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hablar de otras regiones de nuestro país. Nos vamos para el Valle del Cauca. En Cali hubo un incendio gigantesco que terminó consumiéndose por lo menos unas 5 casas. Y una de esas familias terminó de verdad perdiéndolo todo. No quedaron con nada, con lo que tenían puesto. En medio de todo ese dolor que ellos están sufriendo, igual que las otras 4 familias, vamos a destacar un acto heroico hasta ahora. Sí, Isa, porque lo perdieron todo, pero mantienen la vida, salvaron su vida. Este es un verdadero acto hecho de amor. Un abuelo a quien no le importó sufrir quemaduras para salvar a su pequeño nieto. Y Larry, usted está con él, con este hombre que va a ser por siempre el héroe de este pequeño. Adelante. Maritza, Isabela, buenos días. Mire, llegamos hasta esta vivienda ubicada en el barrio Brisas del Sur. Aquí, don Adalberto Camacho logró salvar la vida de su pequeño nieto. Don Adalberto, es usted un héroe para nosotros, para Noticias RCN y por supuesto para su nieto. Cuéntenos cómo se registró el incendio y cómo se dio el rescate de su pequeño. Bueno, buenos días. Pues aquí estábamos los dos. Estaban por aquí. Sí. Estamos mostrando gráficamente usted por donde bajó. Mire, Jorge Iván, aquí arriba, ¿cierto, don Adalberto? Se encontraba el segundo piso de la vivienda que quedó totalmente destruida. Sí, este era el segundo piso donde nosotros pues dormíamos, era nuestra alcoba. Pues ahí teníamos todo, ropa, zapatos, todo lo que uno requiere pues para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir. Mi nieto estaba arriba viendo televisión, yo lo tenía viendo televisión, que le gustan los muñequitos, entonces le puse los muñequitos. Rápidamente el incendio estaba voraz. Sí, señor, cuando yo me di cuenta, pues el incendio ya había cogido fuerza, pues había prendido una ropa y eso no hubo forma de apagarlo. Usted rápidamente lo bajó y lo rescató. Claro, yo inmediatamente vi que mi niño estaba arriba, entonces yo me metí, caía ropa quemada, Alberto, llamas. Pues sí. Muchas gracias. Vemos que usted tiene algunas quemaduras en sus brazos, en sus piernas, pero nosotros, por supuesto, en Noticias RCN ya hacemos un llamado a la solidaridad para que lleguen hasta esta zona del sur de la capital vallecaucana y les brinden ayuda tanto las autoridades como los caleños. Continúen ustedes con más noticias. A Larry, muchísimas gracias, un abrazo para ese abuelo, un abrazo para esa familia, la solidaridad por supuesto de los caleños, pero además la atención de la administración. Son las 6 de la mañana, 19 minutos, miren, ya son 5 días desde que las disidencias de las FARC secuestraron a 2 niñas, son 2 hermanas de 14 y de 15 años, menores, en el Bagre, Antioquia, esto en medio de combates con el Clan del Golfo. Recordemos que se conoció una prueba de supervivencia de las menores este fin de semana. Pues el gobernador Andrés Julián Rendón ha vuelto
vuelto a exigir la liberación inmediata de estas niñas, como las ven ustedes ahí en el video, 2 chiquitas, 2 menores. Rechazó el silencio, además, que tiene el gobierno nacional en este momento frente a este caso. Que las liberen y las liberen ya. El gobierno Petro, que está en negociaciones con este criminal, ha guardado silencio sobre este crimen de guerra. Y yo me pregunto, ¿por qué no exige que las liberen ya? ¿Dónde está el pronunciamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre esta violación al derecho internacional humanitario? 6 de la mañana, 20 minutos. ¿Se acuerdan ustedes que el pasado 18 de diciembre asesinaron en Tuluá al director de la seccional de la DIAN? Pues este fue un hecho que se atribuyó por parte de las autoridades a la lucha contra la corrupción y el contrabando que realizó justamente la víctima. Pues hay uno de los sicarios detenido, uno de ellos está detenido y en medio de esa primera audiencia se conocieron algunos detalles del caso. Mafe estuvo pendiente de la audiencia y nos va a contar cómo fue que sucedió todo. Mafe. Mari, Isa, televidentes, buenos días. Mire, se trata del asesinato de Gilberto Calao, quien para ese entonces era el director seccional de la DIAN Tuluá. Pero hay un detalle que era desconocido y pese a que en su momento se conocieron quienes posiblemente estaban detrás de este crimen, pues lo que revela la Fiscalía durante la audiencia es muy importante y es clave precisamente para llegar a los autores intelectuales. Y es que su crimen o su asesinato estaría relacionado a denuncias que había hecho esta persona contra la corrupción en la DIAN de Tuluá. El director de la seccional de la DIAN, en este caso ubicada en el municipio de Tuluá, quien posiblemente en ocasiones a labores, denuncias e información entregada a organismos de vigilancia del Estado, fuera objeto de este lamentable acto sicarial. Miren, televidentes, y es que aunque Cristian Alexis Muñoz, alias El Buda, ya está tras las rejas, pues la familia de la víctima sí le pide a la justicia esclarecer quién dio la orden de asesinar al entonces director de la DIAN de Tuluá. No podemos conformarnos solamente con saber quiénes fueron las personas que apretaron el gatillo y que participaron directamente en el atentado contra su vida, sino verdaderamente esperar esa gran noticia de la verdad, y es quiénes fueron las personas que determinaron que esto ocurriera, quiénes fueron los que cegaron la vida de Gilberto. 6 de la mañana, 22 minutos. Las noticias económicas, por supuesto, están en el diario La República, que pueden consultar ustedes también digitalmente. Hoy se está hablando de esas cargas fiscales que van a empezar a tener las empresas prontamente. A 90% van a subir carga fiscal, por ejemplo, para las empresas extranjeras. La liquidación de compañías ha crecido un 160% en los últimos 4 años y termina siendo una cifra muy alarmante. Es decir, que en 2025, por ejemplo, 368 empresas se liquidaron, se acabaron, y esta cifra creció respecto al 2022 un 160%. Seis de la mañana, 32 minutos. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Tenemos más noticias y nos vamos para Cartagena. Y mucha atención con este suceso que confirma Ecopetrol. Es una falla en el suministro de energía. Se apagó, un apagón en la refinería de Cartagena que ha llevado graves afectaciones. Pues la situación provocó que se tuviera que activar todo un plan de contingencia. Ivonne, situación hasta ahora. Maritza, Isa, televidentes, buen día. Pues mire, la situación se mantiene, sin embargo, a través de un comunicado oficial, Ecopetrol confirmó que se activó un plan de contingencia de manera inmediata y que por eso la refinería se mantiene energizada mientras se supera la falla eléctrica que provocó el apagado de la unidad de las unidades de proceso. Importante destacar también que han dicho que no habría afectación en el suministro de combustible ni para la costa caribe ni para el resto del país, precisamente porque la refinería cuenta con suficientes reservas. Este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa caribe ni al resto del país, dado que la refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional.
6 de la mañana, 33 minutos, y 2 policías muertos dejó un ataque armado que se registró en la vía que comunica Girardot con el departamento de Nariño. Los uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte realizaron un puesto de control sobre este corredor vial. Según la información que se tiene en este momento, información preliminar, los policías estaban deteniendo un vehículo. De allí se descienden varios ocupantes de este carro y son quienes empiezan a abrir fuego contra los uniformados. En este momento están buscando a los agresores. En Noticias RCN le estamos haciendo seguimiento a las denuncias de ustedes, de nuestros televidentes, y vamos a regresar al puente peatonal que queda en el municipio de Soledad, en el departamento de Atlántico, que está preocupando muchísimo a la comunidad. Es una estructura que debería estar garantizando el paso seguro de los peatones, porque esa es una avenida muy transitada, pero hoy sigue dañado. 4 colegios además quedan por esa zona, imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo le toca pasar a los niños, Jairo? ¡Qué peligro! Adelante. Usted lo ha dicho, qué peligro. Muy buenos días. En esta mañana estamos acompañando a los estudiantes del municipio de Soledad. Son 4 colegios que están en este momento. Tienen que venir los agentes de tránsito y paralizar el tráfico para que puedan pasar. En esta mañana nos acompaña, ¿cómo es su nombre, señor? Rafael de la Cruz. Don Rafael, muy buenos días. Ese puente está en mal estado, es hogar de indigentes, de habitantes de calle. Es un peligro verdadero lo que tienen que pasar los niños atravesando la calle 30. ¿Cómo es eso? Hombre, sí, aquí se ve de nuevo el abandono y la desidia de esta gobernación que está ahora aquí en Soledad, porque de verdad la 30 es una arteria principal de vías de acceso rápido y no es para que en un momento lo interrumpan para que los muchachos puedan pasar. Entonces tienen que estar lo del... Así, pero un momentico, así tienen que hacer los niños. En este momento vemos la maniobra. Tienen los agentes de tránsito que paralizar el tráfico para que no haya riesgo en el momento en que crucen la calle 30, porque ese puente que estábamos viendo ahora en imágenes está cerrado. Representa un serio riesgo y además en la mañana cuando llegamos temprano a este punto encontramos habitantes de calle. Por el momento es toda la información desde este sitio. Seguimos acompañando a la comunidad de Soledad. Usted tiene más noticias. Muy buenos días. Seis de la mañana, 36 minutos, hora de revisar las noticias del mundo. Son 17 días de esta nueva etapa en el conflicto en Medio Oriente. El régimen iraní lanzó ahora ataques con drones a los alrededores del aeropuerto internacional de Dubái y afectó la operación. Al tiempo se registraron daños en varias zonas del centro de Israel por misiles iraníes. Teherán, que es la capital de allí, de Irán, también fue blanco de diferentes explosiones. Como usted dice, no son solo las bases estadounidenses las que están siendo atacadas, sino también la infraestructura civil. Esto no tiene precedentes. Y lo más desquiciado, diría yo, es que Irán arremeta contra las mismas personas que han estado pidiendo que desescale el conflicto. Hay otro tema que es noticia internacional. El presidente Donald Trump ha hablado otra vez de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Dijo que ellos en este momento están en conversaciones, pero que primero se tienen que terminar sus asuntos con Irán, y abrió la puerta a más diálogos. Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que lo lograremos muy pronto. O llegamos a un acuerdo o ya saben lo que sea necesario. Tenemos mucha gente estupenda en Cuba que fue expulsada del país de forma violenta y brutal. Y peor aún, familias asesinadas. Así que estamos hablando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán. Han estado esperando 50 años a ver qué pasa con Cuba. Así que creo que algo sucederá con Cuba muy pronto. Y en India al menos 10 personas murieron en un incendio en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el estado de Odisha, esto es en el oriente del país. Las autoridades confirmaron que 5 personas más resultaron gravemente heridas. Al parecer fue un cortocircuito lo que desató esta emergencia. Y abrimos la mesa ancha para analizar, debatir, opinar sobre los temas del día en nuestro país. Nuestro invitado hoy es el experto en seguridad, Hugo Acero. Doctor Acero, muchísimas gracias por estar nuevamente acá.
Gracias por la invitación. Y también, Julio, un feliz inicio de semana. Miren, hoy vamos a tener que hablar sobre los temas de seguridad o inseguridad en la capital y esa propuesta que ya lleva ambientando desde hace varios días el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para hacer, ¿qué será? ¿Cómo se podría decir, doctor Acero? Más duras las sanciones contra los ladrones, contra los delincuentes que se encargan de hurtar incluso celulares, y ha hecho señalamientos muy duros. En algún momento yo lo escuché decir, estamos prácticamente legalizando el robo de celulares y el presidente de la República está romantizando ese delito. Yo le quiero preguntar, usted es experto en seguridad, ¿sí funcionaría ser más dura la ley? Porque hay muchos que dicen, pero nos estamos enfocando en un tema punitivo, ¿y dónde metemos a tantos delincuentes? ¿Dónde están las cárceles? Planteaste algo al final que creo que es muy importante, y es el tema de, el alcalde quiere a los delincuentes en la cárcel como lo quieren todos los ciudadanos. El tema es, Bogotá no está construyendo la cárcel que debió haber comenzado a construir en predios de la Picota. Ahí está un predio sobre el cual hay que construir una cárcel para 2.200 internos y eso no se ha visto por ningún lado. Luego, entonces, eso tiene que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con él que hay que revisar el Código Penal, desde luego, que hay que mirar y ajustar normas que permitan, desde luego, sancionar a los delincuentes. Pero, por ejemplo, en el tema de los celulares, hombre, van a terminar llevándose absolutamente a todos los que de manera directa se están robando los celulares. El tema es cuándo se van a golpear las estructuras que realmente hacen gran negocio con los celulares. Siempre se hacen allanamientos en la Jiménez con Caracas y ahí se sacan una cantidad, 60, 70 celulares, entre otras cosas muy viejos, pero ¿dónde están los celulares alta gama que se distribuyen en otros lados? No es solamente la Jiménez. Tú vas a encontrar en Suba, en Chapinero, en Bosa, en Kennedy, lugares donde se acopian, pero inclusive no solamente se acopian, sino que sacan y los vuelven y los empacan en cajas como nuevos y algunos de esos celulares están siendo exportados. ¿Cuánta gente que está haciendo ese negocio está detenida? Sobre ellos, ¿quién los está persiguiendo? Y eso requiere policía judicial. Y ahí se requiere un fortalecimiento de inteligencia e investigación criminal. Y no solamente la policía, sino también, desde luego, de la Fiscalía. Y creo que ahí los esfuerzos no se están haciendo. Claro, ahora, lo que también frustra un poquito, me imagino yo, al alcalde y también a los ciudadanos es, a mí vienen y me roban este control. Y resulta que el señor que vino y me robó ya había robado antes y lo habían detenido y lo dejan en libertad. Y resulta que ahí tengo entendido que no aplica la reincidencia si no hay como tal una condena. Es que hay muchos vacíos en la justicia, Julio. Sí, y después hay una sensación ciudadana de que la ley es excesivamente condescendiente con los criminales. O lo sueltan rápido, o hay un proceso judicial que es hostil con quien denuncia. Entonces, pues el alcalde está leyendo esa sensación ciudadana, pues que además tiene muchas, digamos, hechos de incluso peso político que lo demuestran. Y el hecho de que tengamos congresistas condenados por delitos de lesa humanidad todavía en el Senado, pues eso también genera esa sensación de, oiga, es que en Colombia ser criminal paga, ¿no? Esa es la sensación de la ciudadanía, ser criminal y ser un criminal violento, desde el ladrón hasta el megacriminal, paga. Y yo también quisiera decir que aquí hay una lectura política. El alcalde Galán hace 8 días, el domingo 8 de marzo, recibió un varapalo electoral, pues yo no sé si esto tiene antecedentes, o sea, fue un varapalo gigantesco, ¿no? Un fracaso absoluto de sus listas. En sus listas al Senado y a la Cámara recibieron un castigo gigante, que el alcalde de Bogotá a duras penas haya sido capaz de poner un nombre en el Congreso de la República, pues me parece que habla de un fiasco. Y la lectura, creo, del alcalde Galán con con este llamado a esta reunión, aparentemente es el tema por el que me están castigando es el de seguridad. Lo que se dice en la calle y lo que dicen los bogotanos, muy bien, el alcalde avanza con un proyecto que es el Metro de Bogotá, que es un proyecto que él heredó, que era lo mínimo que se esperaba, que avanzara el Metro de Bogotá, pero lo que nos afecta en el día a día es el asunto de seguridad y vemos un alcalde pasivo que no ha traído ninguna solución sobre la mesa, y yo creo que esta reunión tiene que ver con ese golpe electoral tan grande que se llevó el nuevo liberalismo el día de las elecciones. Sí, no sé si nos podamos meter en estos temas, doctor Becerra, pero ¿usted cree que eso sí es un golpe electoral realmente? Porque es que yo siento que la gente tampoco asociaba mucho la lista del nuevo liberalismo al alcalde Carlos Fernando Galán. De hecho, pues por lo menos en este momento en esa lista entraron 5 personas, aunque era una lista, digamos, de coalición con Mira, y hace 4 años no entró ni uno.
Bueno, entró Julia Miranda Sí, en Bogotá, que era una tú ves representante, ahora en la tiene 5 lista senadores. del neoliberalismo, los 3 primeros lugares fueron del MIRA, ¿no? Que hizo una estrategia para Claro, repartir pero votos son entre 3 tres que nombres. actualmente son senadores que uno dice que casi... Y no son nada del nuevo liberalismo, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con el nuevo liberalismo, son de MIRA y pues entraron en una coalición política, pero... Pero uno siente yo sí que creo, esa yo lista sí era creo que realmente está del alcalde, preocupado o era en más los bien de temas de Juan Manuel. seguridad. Yo creo que él está Sí. preocupado en los temas de seguridad, pero en el tema de reincidencia solamente quiero hacer una referencia. Es que hay una ley del año 2022, que es la 2197, que efectivamente establece sanciones sobre reincidencia. En muchos pero, casos... doctor Hugo Acero, la pregunta aquí es, ¿reincidencias qué? ¿Es cuando ya está condenado y No. vuelve, o las anotaciones judiciales también? Se busca que sean las anotaciones judiciales. O sea, una persona es detenida Sí. por robo de celulares Sí. de manera permanente, 5 o 6 veces. Pues de hecho ya es una persona que está vinculada hace rato y lo que se busca es que esa detención y no sanción con pena privativa de la libertad después de varias detenciones tenga un efecto para privarlo de la libertad. De varias la detenciones, norma, es que la sí. norma existe, pero es que en muchos casos no son solamente los jueces los que toman la determinación. Allí hay otro problema y es que en muchos casos no se lleva ni la cantidad de pruebas suficientes, ni en calidad ni en cantidad. Y los sea, eso jueces ya es sin la pruebas fiscalía. adecuadas, pues difícilmente un juez puede tomar una decisión. Por ejemplo, en el tema de lo de la menor cuantía, que también era lo que decía el alcalde, que cuando le roban a uno un celular, aplica la menor cuantía y por eso los dejan en libertad. Y en el tema de los menores infractores que también tengan, digamos, sanciones punitivas penales como un adulto, ¿qué piensan ustedes, doctor Acero y Julio? Pues ahí es lo que está buscando desde el punto de vista de la reforma al Código Penal el alcalde en esta reunión que va a tener con los congresistas actuales y los congresistas elegidos. Yo creo que esa es una buena intención, ese es un buen camino, porque es el Congreso el que tiene que definir esas modificaciones y que va a tener que evaluar las leyes existentes si con ellas es posible hacer algo. Pero en ese sentido creo que el alcalde avanza, digamos, en esa discusión. El tema es qué otras cosas está haciendo y es ahí donde hay que cuestionar al alcalde. Y también, Julio, ¿cómo se encuentran estos dos discursos? El local, que digamos es el que tiene que vivir el día a día de las denuncias de hurto, de raponazos, con el discurso nacional, que lo dice también y es gran parte, digamos, de los reclamos del alcalde Carlos Fernando Galán con el discurso del presidente Gustavo Petro, que romantiza a los delincuentes. No, totalmente, una laxitud que se ha extendido a toda la cultura política del país, ¿no? Es decir, aquí en Colombia hemos llevado al punto no solamente de no castigar la reincidencia, sino de premiarla. Es lo que pasa con las disidencias de las disidencias de las disidencias de las FARC. Esa es la cultura de la reincidencia. No es que venga, es que es peor que usted sea reincidente, sino que es mejor. Entonces, si antes le dimos una curula al Congreso y se salió y montó una disidencia, venga, le damos otra, ¿no? Que es lo que está pasando con las disidencias de las FARC. Entonces, no solamente es que en la cultura política y en la justicia de Colombia se tienda a castigar al reincidente, es que hablamos del que roba 2 veces un celular, pero también hablamos del que secuestra 2 veces niños, que es el siguiente tema, o el que mata a miembros de la fuerza pública varias veces, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de reincidencia y la cultura política y la justicia en Colombia no solamente es que no se castigue la reincidencia, sino que estimulamos que haya reincidencia, Maritza. Entonces, pues, todo esto no se articula, la política de paz, de justicia y en lo local mucho menos. Miren, pasemos al siguiente tema y aquí yo tengo que poner mi condición de paisa porque hay dos, digamos, como dos titulares que se cruzan en la agenda. Uno, por un lado, es el secuestro de estas niñas en Antioquia de 14 y de 15 años en medio de enfrentamientos entre el clan del Golfo y las disidencias. Finalmente las disidencias se llevan a estas 2 niñas y hay un mutismo total del gobierno nacional, no hay ningún pronunciamiento ni de rechazo, ni de vamos a hacer una comisión humanitaria, absolutamente nada, pero por el otro lado, si hay un ataque, digamos, a los antioqueños, que es promovida o digamos que se entendió así, para decir que, o darle crédito a lo que él dice, a lo que dice Iván Cepeda, que fue malinterpretado, pero que de alguna forma fue también, digamos, como que la multiplicó el presidente de la República en cuanto a que la cultura paisa es la cuna del paramilitarismo y del narcotráfico. Julio. Bueno, no, eso es una obsesión de vieja data de la izquierda radical con el espíritu antioqueño, que es también, digamos, la versión más desarrollada del capitalismo en Colombia. Eso es al final es una pelea ideológica. Antioquia representa a las empresas más pujantes o varias de las empresas más pujantes, un espíritu dedicado al emprendimiento, una visión de país pues, que se expresa en cada elección, ¿no? Distinta a la de otras regiones
y por eso es un odio, ¿no? Todo esto del traqueteo y el paramilitarismo con el que acusan a Antioquia es en el fondo pues unos sesgos que tienen que ver con lo ideológico, con rechazar esa forma de ser antioqueña y esa historia de Antioquia y estigmatizarla desde lo político. Eso es ideológico, ¿no? Esto no tiene que ver. En todas las regiones del país, en todas las culturas del país hay personas que son delincuentes, que son criminales. Eso no tiene nada que ver con Antioquia, es una forma de estigmatizar desde el punto de vista ideológico a una región que es muy importante para el país, igual que las demás, pero pues que en este caso es un mensaje político. Claro, y es que pues quienes son el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia son personas que son leídas por el gobierno nacional como unos opositores. Y doctor Hugo Acero, pues sobre el tema de las niñas, de estas niñas que están secuestradas en ese momento por las disidencias, que se conoce una prueba de supervivencia de 2 menores, que es algo que me parece absolutamente reprochable. Pero ese silencio del gobierno nacional que se enfoca ahora únicamente en temas de campaña, y lo decía yo en algún momento, no parece un jefe de Estado, sino un jefe de debate, un jefe de campaña. No, está dedicado a la campaña y ha estado dedicado a la campaña. Él no finalizó campaña una vez ganó como presidente. La verdad es que siguió siendo un candidato, no ha sido un jefe de Estado y menos en materia de seguridad. Aquí definitivamente el mutismo, no solamente del presidente, sino de su candidato respecto a estos temas de violencia son increíbles. Lo que ha pasado en el Cauca, lo que ha pasado en Catatumbo, lo que está sucediendo hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y los Pachenca, que ya los llaman paramilitares, no, esos son delincuentes mafiosos que se están enfrentando precisamente por los negocios del narcotráfico. No existe ninguna manifestación, ni por el secuestro de las niñas, ni por lo que está sucediendo en la serranía, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde las comunidades arahuacas están completamente aisladas, están completamente confinadas, y ya ha sucedido, pues ya hay víctimas de este enfrentamiento, niños y personas de las comunidades, y el gobierno no dice nada. Pero es que en materia de seguridad el gobierno no ha dicho nada en lo que lleva de gobierno. Y menos en campaña electoral, mucho menos, ¿no? Ahora la estrategia en campaña electoral que está el gobierno está en campaña a favor del pacto histórico, pues la idea va a ser cerremos los ojos ante lo que está pasando. Sí, y por eso aquí estamos en Noticias RCN. A veces nos dicen, pero ¿por qué tantas noticias malas? Es que eso es lo que está pasando en nuestro país, y si el gobierno nacional no las está visibilizando, aquí tenemos que abrirle también pues los micrófonos y las pantallas a todas esas personas que están siendo víctimas en este momento por el conflicto armado. Doctor Hugo Acero, muchísimas gracias. Julio, también muchísimas gracias. 7:09, nos enlazamos hasta ahora con la FM de RCN Radio para escuchar a don Juan Lozano. Buenos días. La seguridad del aeropuerto El Dorado para los viajeros, otra vez en entredicho, cuando aún no han entregado las conclusiones de la investigación acerca de un incidente que hubiera podido ser fatal entre un helicóptero militar y un avión comercial. Hay un nuevo episodio. No vemos el compromiso para tomar las medidas, vemos la reiteración de estos peligros, no vemos la determinación por el bien de la vida de todos los pasajeros que a diario van por el aeropuerto El Dorado para cortar de tajo estos riesgos. No vemos el plan de choque, no vemos el compromiso. Este es el aeropuerto más importante de Colombia. Millones de pasajeros. Y los riesgos siguen latentes. No es para generar un pánico entre todos los viajeros, es para advertirles a las autoridades que tienen una responsabilidad que aún no han asumido. ¡Ojo! Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 19 minutos, y hasta ahora revisamos lo que se mueve en redes. Lo más visto y comentado por ustedes, que destacan 3 temas. El tema de seguridad en Bogotá siempre será prioridad, la percepción que ustedes tienen de la ciudad. Eso está relacionado con el segundo tema, la accidentalidad, que también es de interés. Y los premios Oscar, que reunieron a los grandes actores de Hollywood y premiaron, como siempre, lo mejor del séptimo arte. Miren, a propósito de seguridad, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunirá en las próximas horas con los congresistas electos y actuales de la capital para tratar ese tema puntual. Joana Valdés dice, realmente la ciudad colapsa por el tráfico, la contaminación de los camiones y las basuras y la inseguridad.
Y también hablan mucho de lo que sucede en las calles con los conductores y motociclistas. Eso preocupa. De esto hablamos a propósito de lo sucedido con Luis Ramírez, de 90 años. Franco Fajardo dice, aquí en Bogotá, los motorizados conductores de carros no respetan el paso peatonal ni reducen la velocidad cuando ven que la gente está cruzando. Y tenemos temas más amables. Los premios Oscar no solo plantearon cuál es la mejor película según la Academia, reunieron como siempre lo mejor del cine y se vuelve una noche de gala para no perderse. Alberto Camero dice, una noche para los mejores. Nunca van a quedar conformes todos los seguidores del cine, pero son las decisiones de la Academia, gústele a quien le guste. Ustedes ya saben que estamos pendientes de sus comentarios, de sus opiniones. Los pueden dejar en nuestras redes @noticiasrcn y también ingresar a nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana, Marisa. Luisa, muchísimas gracias. Isa, esta es una de esas historias que a usted le encantan. Una alerta por un incendio forestal en norte de Valledupar terminó revelando una historia que hoy está conmoviendo a muchos habitantes en esa región. Si fuera por mí, todo el noticiero sería de perritos. Miren, en medio de toda esta emergencia, las unidades de bomberos se encontraron con algo completamente inesperado. 6 cachorritos, 6 bebés que habían sido abandonados ahí. Entonces, claro, genera indignación entre la gente, cómo tiran a una camada de recién nacidos, pero también le abre la puerta a la esperanza. Vamos a buscarle casa a estos cachorritos. Como si se tratara de un milagro, el llamado de alerta por un incendio forestal en un lote en el norte de Valledupar llevó a que 6 cachorritos fueran encontrados por las unidades de bomberos que atendieron la emergencia. Habían sido abandonados en un costal. Encontramos 6 animalitos, chau chau, venían en ese saco, estaba medio abierto. De inmediato los perritos fueron rescatados, les dieron agua y los llevaron a las instalaciones del cuerpo de bomberos para valorar su estado de salud. Ya hemos donado 5, nos queda por donarlo. Las personas que estén interesadas se encuentran dentro del cuerpo bombero acá en la estación. Una segunda oportunidad llegó para los cachorros. Ya fueron adoptados por familias que se encargarán de brindarles cuidados y amor. Es de recordar que estos actos de abandono y de maltrato animal por ley generan sanciones económicas y penas que pueden llevar a prisión. Hola, muy buenos días. Aquí en Moñitos, departamento de Córdoba, en entrega de ayudas de la Cruz Roja y el canal de RCN. Buenos días, ¿su nombre cuál es y apellido? Delcy Ballesteros Fernández. ¿Qué perdió en las inundaciones hace más de un mes? Es un plátano. Se corrieron las tierras y se cayeron los plátanos. Claro que sí, ya seguimos hablando. Nos vamos para Medellín. No entregan medicamentos y pañales. Esta es la denuncia. Hace 8 meses tiene este cáncer en la cabeza. Pues con mucha alivio nos dieron la biopsia. Ahora ya le dieron para la cirugía, no le dan los medicamentos del Parkinson, no tiene ningún medicamento y se encuentra casi tullido. En Medellín le haremos seguimiento a ese caso, muchas personas con la crisis de la salud afectadas. Bueno, esto es de gran ayuda, ¿no? Estos kits. Sí, claro que es de gran ayuda. Todos a seguir ayudando. A Felipe, muchísimas gracias. 7:23 y sigue la preocupación en el municipio de Montecristo, esto es sur de Bolívar, en donde más de 150 niños de tercero, cuarto y quinto de primario completan varios meses sin recibir clases por la falta de profesores. ¿Cómo les parece a ustedes que los niños no tienen jornada académica desde el mes de octubre del año pasado? Están pidiendo una solución a las autoridades, pero una solución urgente, ni un día más sin clases. Por favor, ayúdennos que la educación es prioridad, la educación es primordial, es un derecho que tenemos todos como seres humanos, como colombianos, y estos niños quieren estudiar y no les podemos negar el derecho. A las 7:24 de la mañana es momento de que conozcamos otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en varias zonas del país. Estamos en todas las regiones, panorama nacional con nuestros corresponsales. Autoridades ambientales en Barranquilla investigan un nuevo vertimiento de líquidos contaminantes sobre el río Magdalena. A través de redes sociales se conoció un video en el que se observa una gran mancha azul dentro del cuerpo de agua. Los primeros estudios indican que podrían tratarse de sustancias tóxicas o aguas residuales.
Autoridades en Cali y el Valle del Cauca extreman los controles en terminales aéreas y terrestres ante la llegada de pasajeros del exterior ante el brote de sarampión que se registra en varios países de la región. En Cali, las autoridades adelantarán una campaña de vacunación en IPS cercanas. Nuevamente comienza a regir la prohibición de motocicletas en todas las calles de Bucaramanga en los horarios de 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana, a excepción de las personas que demuestren que estén trabajando en esos horarios. La medida va de viernes a domingo y lunes festivo. En zona rural del municipio de Convención, en norte de Santander, fue retenido por hombres armados el profesor Josué Trillos, quien después de ser maniatado lo obligaron a descender del vehículo y procedieron a incinerar el mismo. En estos momentos se encuentra en el hospital de Ocaña, norte de Santander, recibiendo atención médica y las autoridades le brindan protección. Muchísimas gracias a nuestros corresponsales. Seguimos con noticias de las regiones. Mucha atención porque hace algunos minutos cerca de 700 indígenas intentaron ingresar a la plazoleta central del centro administrativo La Alpujarra, y es donde está la alcaldía y la gobernación. Llegaron de diferentes lugares del país y están denunciando incumplimientos del gobierno nacional. Juan Fernando, situación hasta ahora. Hola Maritza, sí, una situación de tensión se vivió hace algunos minutos, ya hay una relativa calma, pero continúa el acordonamiento del centro administrativo La Alpujarra, como usted lo manifiesta, aquí donde tienen sede la gobernación, la alcaldía, la asamblea departamental, el consejo de Medellín y el edificio de la justicia. Nos dicen que son entre 700 y 900 indígenas que llegaron de varias poblaciones, sobre todo de la región de Urabá, de Arboletes, de Necoclí, de Mutatá, de San Pedro de Urabá. Entre ellos habría por lo menos 200 niños. Hablamos hace algunos minutos con uno de los voceros de estas comunidades. Se ha manifestado que vienen para enviarle mensajes al gobierno nacional y para tratar de entablar diálogo con el gobierno departamental. Dice que hay incumplimientos de parte del ICBF, de la Agencia Nacional de Tierras y de los ministerios del Interior y de Educación por compromisos que habían pactado hace 2 años. Estaremos informando desde Medellín. Nos despedimos con estas imágenes en directo desde el centro de la capital paisa. Buenos días. Muchísimas gracias, Juan. 7:27 de la mañana. Vamos a dar actualizaciones a las 10 en nuestra app del canal RCN. Cambiamos de tema porque a esta hora las autoridades en Bogotá están entregando los detalles de la captura de 13 personas que están implicadas en la venta de droga, de estupefacientes. Pero ¿cómo distribuían esta droga y a quiénes estaban instrumentalizando para venderla? Mafe nos tiene detalles. Adelante. Hay que reconocer algo, señor alcalde. Seguramente va a haber unos de estos delincuentes que no hemos capturado aún. Frente golpe al tráfico de droga en el centro de Bogotá. Y se trata de la estructura criminal denominada Los Cats, que según una investigación de la policía de la capital del país, pues llegaban hasta aquí a través de bicicletas y de Transmilenio desde Soacha, camuflaban la droga e incluso utilizaban, instrumentalizaban niños precisamente para delinquir. Aquí están los 13 capturados, 8 de ellos cobijados con una medida intramural, y lo que ha revelado incluso el alcalde Galán es que tenían antecedentes incluso por tráfico de armas. 4 de ellos quedaron en medida domiciliaria y lo que han dicho también es que escondían la droga incluso en iglesias y en diferentes puestos de ventas aquí en el centro de Bogotá, precisamente para dedicar esto al expendio de droga en el centro de la capital del país. Esto es lo que han dicho hasta el momento las autoridades. Poca droga, tráfico de estupefacientes como un dinamizador también de otras actividades criminales y delincuenciales en la zona, como el hurto, por ejemplo, también. Y por esa razón hemos apoyado a la policía en los esfuerzos que se han hecho y a la fiscalía que han llevado a impactar y judicializar 15 estructuras criminales en ese entorno. En el cual utilizamos un agente encubierto, el cual se infiltró dentro de la organización y logró determinar e identificar el modus operandi de esta organización criminal. También tenían una chaza de venta de dulces, en la cual también ocultaban el estupefaciente. Pues lo único que esperamos ahora es que no los vayan a dejar en libertad, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo en estos días en la ciudad. Ahí ya Mafia avisó que varios de ellos tenían medida intramural. Gracias por el reporte. A las 7:29 nos despedimos de ustedes. Les deseamos un gran día y buena semana. Un abrazo.